una sociedad donde prolifera el prejuicio hacia los demás, sin entender y sin darnos cuenta que eso lo único que hace es dividir y separar a las personas. Hace que nos convirtamos en una sociedad individualista, porque únicamente estamos pensando en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que yo pienso, y sin importarnos cómo viven o cómo piensan o quiénes son los demás. Voy a platicarles sobre 10 mitos y verdades sobre las personas con discapacidad. ¿Para qué? Para que podamos entre todos contribuir a ser una verdadera sociedad inclusiva, donde se respeten los derechos de absolutamente todos, pero no solamente eso, sino que se respete por quienes somos y no por quienes creen saber sobre nosotros o por lo que piensan los demás equivocadamente. Mito número 1, que la discapacidad es una enfermedad, es decir, que las personas que tenemos una discapacidad estamos enfermos. Falso. La discapacidad es simplemente una condición de vida. Mito número 2, que todas las personas con discapacidad somos asexuados. Falso. Todos los seres humanos, desde que nacemos, somos sexuados por naturaleza, sin importar género o condición física, sensorial o cognitiva. Mito número 3, que las personas que tienen síndrome de Down son eternos niños. Falso. El promedio de vida de las personas con síndrome de Down es de 60 años. Por lo tanto, son niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Por lo tanto, deben de ser tratados como tal, de acuerdo a su edad, como cualquier otra persona. Mito número 4, que las personas con discapacidad únicamente pueden tener pareja que también tenga una discapacidad. Falso. Las personas con discapacidad tienen la capacidad de amar como cualquier otra persona, no importando si la otra persona tiene discapacidad o no. La discapacidad nunca es una limitante para amar. Mito número 5, que las personas con discapacidad no se pueden casar. Falso. Cualquier persona que sea mayor de edad debe tener el derecho de casarse con quien quiera, sin importar ninguna circunstancia ajena al amor, como en cualquier otro de los casos de cualquier persona enamorada. Además, el casarte o no depende de muchísimos factores que no tienen absolutamente nada que ver con que si tienes una discapacidad o no, o si tu pareja la tiene. Mito número 6, que las personas con discapacidad no pueden estudiar en la universidad. Falso. La verdad es que eso no depende de si tienes una discapacidad o no. Depende más bien de la accesibilidad que exista en las universidades, para que entonces una persona con discapacidad pueda inscribirse y estudiar una carrera como cualquier otra persona. Pero evidentemente eso no tiene absolutamente nada que ver con la capacidad que tenga o no la persona que tiene una discapacidad para estudiar. Mito número 7, que todas las personas que tienen autismo son genios. Falso. La mayoría de las personas tiene como única referencia de personas con autismo al personaje de Dustin Hoffman en la película de Rayman, o a Sheldon Cooper en la serie de televisión The Big Bang Theory. Pero no es así. Aunque esos personajes y muchos otros han contribuido muchísimo a dar a conocer lo que viene siendo el autismo o, en su caso, el síndrome de Asperger, la verdad es que también han sesgado muchísimo la información y pareciera que la gente únicamente entiende que como tienen una facilidad en particular para enfocarse en una sola cosa, o que tienen una facilidad mayor para las matemáticas o para las estadísticas, automáticamente la gente lo relaciona con que son unos genios. Pero en realidad no es así. Eso es falso totalmente. No quiere decir que en alguno de los casos no se presenten esas características, pero no es una definición como tal de que la persona con autismo automáticamente se puede considerar como una persona genio. Mito número 8, que las personas con discapacidad no deben de tener hijos, porque entonces sus hijos también tendrán discapacidad. Falso. Ni todas las discapacidades son iguales, ni todas las discapacidades pueden ser o no heredadas. Es decir, para empezar, la discapacidad no se
contagia. Como ya dijimos en el mito anterior, la discapacidad es simplemente una condición de vida. Y aunque sí, en algunos casos de algún tipo de discapacidad puede ser replicada de generación en generación, esto no implica que sea como un hecho contundente de que la gente con discapacidad no pueda tener hijos. Evidentemente hay muchísimos tipos de discapacidades y cada una de ellas tiene diferentes características, pero ninguna es heredada, en su mayoría, ni se contagia. Mito número 9. Que las personas con discapacidad no son independientes. Falso. Cada discapacidad requiere o manifiesta diferentes características de vida. Y si bien es cierto, sí hay algunas discapacidades que requieren de tener una dependencia para realizar ciertas actividades, esto no significa que no puedan ser plenamente independientes. En la mayoría de los casos, así lo son. Y mito número 10. Que las personas con discapacidad no somos normales. Falso. Para empezar, no existe tal cosa como normal o anormal. Frecuentemente la gente confunde los términos o los conceptos de normal con común en lo referente a las personas. Pero eso es falso, señores. ¿Por qué? Porque no existe alguien que sea normal o no, considerado desde qué perspectiva. Es decir, todos somos iguales, todos merecemos el mismo respeto, todos tenemos los mismos derechos y por lo tanto debemos de ser tratados así. Obviamente cada quien o puede definir a una persona o una persona puede considerarse con algunos defectos y algunas virtudes, como todos. Y el caso de las personas con discapacidad no es la excepción. Todos somos seres únicos e irrepetibles. Valoremos ese valor de la belleza que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Decía Einstein que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. ¿Cuánta razón tenía? Recuerda, cuando juzgas a alguien, no la defines a ella, defines quién eres tú. Mejor, quitémonos los prejuicios de nuestra cotidianidad, derrumbemos esos muros que nos dividen como personas. Aprendamos a respetarnos, a ser más empáticos, solidarios, sobre todo estar bien informados, pero más importante aún, a darnos amor.